Muy bien, un feliz sábado para todos. Señor les bendiga y les guarde a esta hora. A pesar de la lluvia, este es un pueblo que quiere escuchar la palabra de Dios. Nos hemos reunido para eso, para escuchar la palabra de Dios. Es un gozo poder comenzar este sábado con ustedes. El día de hoy, a esta hora, en este espacio, quisiéramos continuar con la temática que comenzamos en esta mañana en cuanto a la experiencia sabática de la última generación. Pero antes de hacerlo, quisiera invitarles, los que podamos, a arrodillarnos para tener una palabra del Señor. Los demás pueden inclinar sus rostros. Oremos. Amante Padre Celestial, al entrar en las horas santas de tu santo día sábado, queremos, Señor, no solamente entrar físicamente en ese espacio, pero queremos también entrar espiritualmente en el descanso de Cristo. Pedimos, Señor, que a esta hora, al compartir tu palabra, sea tu Espíritu quien dirija y toque los corazones, y que podamos ver la dimensión del sábado en estos últimos días que se aproximan. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera comenzar con una cita que nos va a sacar de nuestra zona de confort como profesos guardadores del sábado. Esta cita se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 69. La cita comienza diciendo: no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Mira, tremenda esa cita. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Como mencioné esta mañana, a veces tenemos una falsa seguridad de pensar que porque yo guardo el espacio físico de 24 horas del séptimo día, entonces eso me asegura el sello de Dios. Entonces eso me asegura la victoria en la crisis final. Y en esta mañana hablamos un poco de esa dimensión emocional, esa dimensión espiritual del sábado y lo que implica entrar en el descanso de Cristo. Así que si no todos los que profesan observar el sábado serán sellados, quizá hay algo que no hemos entendido aún. Quizá hay algo que estamos pasando por alto, que no nos ha permitido entrar en la experiencia sabática. La cita sigue diciendo: aún entre los que enseñan la verdad. Y esto ahora nos coloca a aquellos que enseñamos la verdad. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Debieran haber mandado a sus familias tras sí. Ahora esto incluso abarca la familia. Para que por medio de un hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad sobre el corazón humano. Es una cita que tiene mucho que decir, porque está hablando de la observancia del sábado, está hablando de la fidelidad, e incluso se va a la familia. Ojalá tuviéramos tiempo para hablar el sábado y la familia. Y la dimensión sabática en el círculo del hogar y en la experiencia de la santificación en la familia. Ahora déjeme
darles otra cita. Y esta cita se encuentra en Manuscript Releases, volumen 10, página 252, manuscritos liberados. También la pueden encontrar en el comentario del Comentario Bíblico Adventista, comentario sobre Ezequiel 9. Nos dice, nos habla de la experiencia del sellamiento. Tan pronto, dice acá esta cita, tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado en sus frentes. No es un sello o una marca que se puede ver, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectualmente, que es lo que ya sabemos, como espiritualmente, de tal manera que no pueden ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá, en verdad, ya ha comenzado. Ahora, noten esa diferencia. El sello tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión externa, que se puede ver, una señal, el sábado, pero tiene una dimensión interna espiritual que no se ve, solo Dios la conoce, y esa experiencia es menester que nosotros la tengamos hoy, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, para estar preparados cuando venga el zarandeo. Y ya estamos en el zarandeo. En otras palabras, podríamos decir que este es el gatillo, o no vamos a hablar del gatillo, pero es la antesala para que los eventos finales puedan desenvolverse, porque Dios necesita tener un pueblo sellado, Dios necesita tener una última generación afianzada en la verdad, para que entonces Dios tenga un pueblo fiel que le represente en la crisis. ¿Están conmigo? Y eso es lo que Dios ha estado esperando, y todo eso está resumido en el cuarto mandamiento. Y por eso Satanás odia el cuarto mandamiento. Él odia toda la ley, pero de manera especial ese mandamiento. Ahora volvamos a lo que fue nuestra discusión en esta mañana. Vamos al libro de Hebreos, estamos haciendo un estudio de los capítulos 3 y 4 del libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 3. Vamos al versículo 9 y repasemos un poco algunas de las cosas que mencionamos en esta mañana. El autor del libro de Hebreos nos dice lo siguiente, versículo 9. Vamos a comenzar desde el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. Ahora, ¿cuál era el problema de esta generación? Porque aquí nos dice en el versículo 10 que a causa de esa, dice, a causa de lo cual me disgusté, ¿contra quiénes? Contra esa generación. ¿Qué le disgustó a Dios? ¿Qué le disgustó a Dios de esa generación? Vamos a leer algunos textos, versículo 19. Versículo 19 del capítulo 3 nos dice, y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué? ¿Qué fue lo que le disgustó a Dios de esa generación? Que eran incrédulos. Bien, el mismo libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible que. Ok, entonces, si la fe agrada, la incredulidad ¿qué? Desagrada. Y lo que no viene de fe es pecado. Y el pecado desagrada a Dios. ¿Cuál es la raíz de la incredulidad? El pecado. Ahora,
Vamos al capítulo 4, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos ¿en qué? En el reposo, vamos a volver a ese punto ahora, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí Pablo está citando vez tras vez el Salmo 95. Ahora, el Salmo 95, si recuerdan, esta mañana dijimos que literalmente, ¿cuál era ese reposo? ¿Cuál era el reposo? Llegar a la tierra de Canaán, ¿cierto? Ese era el reposo. A ver, pregunta, cuando David escribe el Salmo 95, ¿dónde estaban ya? Ya estaban en la tierra de Canaán, pero aún hasta ese día no habían entrado en el reposo. Y ahora Pablo nos lleva aún mucho más allá hacia la época de la era cristiana y aún no han entrado en ese reposo. Pregunta es, ¿será que esta generación entrará a ese reposo? ¿O tenemos que dejarle a otra generación la entrada al reposo? La entrada al reposo es un aspecto importantísimo en la discusión que estamos teniendo aquí. Ahora, si ustedes van al capítulo de la fe, en Hebreos el capítulo 11, vamos a notar algo muy interesante. Hebreos el capítulo 11, vamos a leer el versículo 29 y 30. ¿Saben que aunque Pablo no está siendo exhaustivo, al menos en los primeros épocas de la historia del pueblo de Israel, de hecho desde la época de los patriarcas hasta la entrada de Israel en Canaán, Pablo está siendo muy detallado en los ejemplos que está dando de fe. Habla de Noé, habla de Abraham, habla de Isaac, de Jacob, de José. Está siendo muy detallado. Pero cuando llega a la parte de la salida de Egipto, Pablo tiene un silencio de 40 años. Noten ese silencio de 40 años. Nos dice acá en Hebreos capítulo 11, versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Muy bien, este es el inicio de los 40 años cuando salen de la tierra de Egipto. Pero ahora noten el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora, ¿qué pasó? ¿Será que a Pablo se le olvidó la historia sagrada y se le olvidó todo lo que sucedió en el desierto? ¿Por qué no menciona Pablo eso allí? Porque es que esos 40 años, Hebreos 3 y 4 nos muestran que esos 40 años fueron 40 años ¿de qué? De incredulidad. Y por eso no están registrados en el capítulo de la fe de Hebreos, el capítulo 11. Así que vayamos entonces, volvamos aquí al capítulo, y esta vez vamos a ir al capítulo 4. ¿Cómo entrar a ese reposo y qué importancia e implicaciones tiene eso para nosotros hoy en los últimos días? Para la última generación, para los jóvenes que han venido en este fin de semana aceptando el llamado divino porque son esa última generación. Nos dice el versículo 1. Hebreos el capítulo 4, versículo 1. Temamos pues. Entonces ahora Pablo, note que ahora Pablo va a hacer la tipología. Primero está haciendo un recuento de esa generación incrédula, pero ahora se va a dirigir a la generación cristiana, de la dispensación cristiana, la iglesia judía, judeocristiana allí en Jerusalén y aquellos en la diáspora, en la dispersión. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo que la promesa para entrar en el reposo aún está vigente, pero que debemos temer no sea que así como ellos, nosotros no entremos en ese reposo.
¿Qué estaba pasando? Les doy un poco de contexto en el libro de Hebreos. ¿Qué estaba pasando con estos hermanos? Pablo se está dirigiendo de manera especial a aquellos judíos que habían aceptado el cristianismo. ¿Qué estaba pasando? Jesús, mientras había estado en la tierra, Jesús dijo que Él volvería. ¿Ok? Pero estaban pasando los años y Jesús no venía. Esa era una pregunta que tenían los cristianos. ¿Por qué Jesús no viene? Y la demora de la venida de Jesús, ellos no esperaban que Jesús se fuera a demorar tanto. La demora de la venida de Jesús estaba causando una fatiga espiritual en el pueblo. El pueblo estaba perdiendo su primer amor, estaba perdiendo ese fervor, estaba perdiendo ese compromiso con que comenzaron a los inicios del día del Pentecostés. Estaban entrando quizá como muchos de nosotros en una rutina cristiana de ir a la iglesia los sábados, de dar mi diezmo, entrar en las formas de la religión, pero estaba faltando ese elemento esencial que daba vida a la religión. Otra pregunta que tenían es, ¿dónde está Jesús ahora? Él ascendió, pero ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Por eso, el tema del santuario. Pablo les dice, no centren sus esperanzas en el santuario terrenal. Ese santuario está pronto a ser destruido, junto con todo el pacto antiguo. No es válido para nosotros hoy. Centren su esperanza y su confianza hasta el fin en las promesas de Cristo Jesús, más allá del velo, en el santuario celestial. O sea, este es el contexto del libro de Hebreos, y a través en el capítulo 3 y en el capítulo 4, Pablo está demostrando que Jesús es mejor que Moisés, que no los entró a Canaán, y es mejor que Josué, que aunque los entró a Canaán, no les dio reposo. Versículo 2. Porque también a nosotros, dice Pablo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿La buena nueva qué es? ¿Qué es la buena nueva? Good news. La buena nueva es el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo de la buena nueva. No me avergüenzo del Evangelio. Yo recuerdo cuando recién me bauticé. Recuerdan ustedes, yo les he contado mi testimonio a algunos de ustedes. Yo andaba en el mundo con el rock, la música, tenía malas amistades, pero ahora yo me hice bautizar y entonces me veían los sábados con una corbata y la Biblia debajo del brazo. Y entonces estaban los antiguos amigos en el parque, ahí en este pueblito Barcelona, y me decía, uy, mira, ya se hizo evangélico. Y mira, el evangélico ya va con la Biblia debajo del brazo. Y al principio me daba vergüenza. A nadie le gusta que le hagan bullying, ¿cierto? Pero luego yo dije, ¿por qué debo estar avergonzado que me digan el evangélico si el evangelio es buenas nuevas? Qué orgullo que te digan, mira, allí va el que lleva buenas nuevas, porque eso es el evangelio. El evangelio son buenas nuevas. Y Pablo dice que el evangelio les fue predicado a los judíos. Saben, hay algunos cristianos que dicen que los cristianos del Antiguo Testamento son distintos que los del Nuevo Testamento. ¿Okay? Hace poco el pastor Bort tuvo una excelente serie acerca de los cristianos del Nuevo Testamento que creen lo mismo, que creían lo mismo los del Antiguo Testamento, a la luz del libro de Hechos y de los 4 evangelios. Excelente serie. ¿Cómo se les predicó el evangelio a los del Antiguo Testamento? Bueno, a través del santuario, la tipología, los símbolos, las profecías, el pacto, las promesas. Ellos también aprendieron del evangelio. ¿Pero es suficiente tener el evangelio y saber la teoría del evangelio? No, porque el versículo 2 dice que no les aprovechó el oír la palabra. ¿Cuál fue el problema y por qué no les aprovechó oír la palabra? Bueno, el texto sigue diciendo, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. ¿Entendemos en la última generación cuál será la diferencia de aquellos que reciban el sello de Dios y la marca de la bestia? ¿Y saben cuáles son los que más me preocupan? Los que más me preocupan no son los que reciben la marca de la bestia en la frente. Aunque esos me preocupan porque pues se van a perder. Pero me preocupan los que la reciban en la mano.
Porque algo dice, la mano significa fuerza, estas personas van a ser forzadas por circunstancias prohibitivas durante la ley dominical, que aunque saben que ese no es el día, van a ser movidos por las circunstancias, les va a faltar la fe, y por eso la palabra que oyeron sábado tras sábado, semana tras semana, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. De nuevo, vuelvo al mismo punto, que es el punto principal de los dos temas que estoy teniendo el día de hoy. No tengamos la falsa seguridad de creer que porque yo tengo la teoría correcta del sábado, eso es suficiente. Teoría correcta con la experiencia incorrecta es destrucción. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora aquí ya entramos a un punto interesante, porque ahora Pablo se está dirigiendo ¿a dónde? Dice la fundación del mundo, ¿está dirigiéndose a dónde? A la creación, ¿cierto? ¿Desde cuándo está reposando Dios? Desde la fundación del mundo. Y por eso el salmista en Salmo 95 y Pablo aquí en Hebreos dice que aún el reposo está disponible. ¿Por qué? Porque Dios sigue en reposo. ¿Ok? Ahora, versículo 4, y aquí se va a referir al séptimo día. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Versículo 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Entonces noten, en un lugar dice, no entraron por incredulidad, pero aquí dice, o sea que relacionemos eso. ¿La incredulidad lleva a qué? A la desobediencia. Entonces la desobediencia es un problema ¿de qué? De fe. ¿Ok? Porque conozco la palabra, conozco la teoría, he escuchado, se me ha predicado el evangelio, se me ha predicado la buena nueva, pero no me aprovecha la palabra. He conocido y he tenido que aconsejar a muchos jóvenes y a muchos hermanos que están frustrados de su vida cristiana, de su vida religiosa. Dicen, pero ¿por qué yo escucho temas, yo escucho sermones, pero yo no cambio, yo sigo siendo el mismo? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? Quizá tenemos un grave problema de fe que necesitamos resolver con el Señor. Versículo 7, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y aquí está el punto, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Por qué Josué no les pudo dar el reposo? Primero, porque el reposo no viene de Josué. Y segundo, la entrada en Canaán en sí no les dio reposo, porque esa generación estaba más concentrada en entrar en la tierra, pero no estaba muy interesada en entrar en el reposo de Dios. Es decir, su concentración y su foco estaba en las cosas terrenales, en la tierra, en ser una gran nación, y creían que las cosas terrenales, aún la tierra, les daría reposo. Pero todo el Antiguo Testamento nos muestra la triste historia de incredulidad de ese pueblo, que hasta perdió la tierra que Dios les había dado por heredad. Ahora, Pablo va a llegar aquí a un clímax en su punto del reposo, y vamos al versículo 9 al 11. Aquí ya coloca todo en perspectiva. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo para nosotros, hermano. Hay un reposo para esta última generación. Hay un reposo que Dios tiene para nosotros hoy. Porque el que ha entrado en su reposo, no es el mío, ¿es el reposo de quién?
Es el reposo de Dios. O sea que en la experiencia sabática yo no experimento mi reposo, yo experimento el reposo de Dios. Y el reposo de Dios tiene que ver con su presencia en nosotros, la cual me lleva a una experiencia de obediencia en Cristo Jesús. Porque el pecado, dice la Biblia, no hay paz para el pecador. Pecado en mi vida quita el reposo. Cristo en mi vida me da reposo. Cristo en mi esperanza de gloria. Cristo en mi paz. Cristo en mi fortaleza. Cristo en mi fe. Cristo es ese reposo. Pero saben, algunos hemos intentado entrar en el reposo sin Cristo. Y ahora entenderemos esos consejos prácticos del Espíritu de Profecía, donde dice que no podemos los hermanos entrar en el sábado con diferencias con otros. Ya entendemos eso, ¿cierto? Porque como si yo estoy en diferencia con mi prójimo, primero tengo que arreglar mi diferencia con Dios. Y cuando me pongo en armonía con Dios, puedo colocarme en armonía con mi prójimo. Si yo estoy en desarmonía con Dios y estoy en desarmonía con mi prójimo, y eso fue lo que hizo el pecado causa separación entre mí y Dios, y como resultado del pecado, entonces, al separarme de Dios, me separa de mis seres queridos. O sea, hay una separación vertical primero con Dios, y hay una separación horizontal con el prójimo. Y cuando hay esa separación vertical con Dios y esa separación horizontal con el prójimo, no hay reposo, no hay descanso. Bien dice, pero algunos decimos, no, yo espero hasta la Santa Cena para hacer las paces. Sí, bueno, el Señor espera. Primero nos da 3 plazos. El primer plazo, ¿cuál es? No deje que el sol se oculte sobre tu ira. Primer plazo para reconciliarnos. Pero se pasó el día y no nos reconciliamos el sábado. No entres en diferencias con tus hermanos en el día sábado. Pero yo endurezco mi corazón y pasa el sábado y yo voy a adorar a Dios, pero veo al hermano de ahí de iglesia al lado que me cae mal, que está diciendo cosas de mí y no me lo aguanto y me molesto en su presencia. Bueno, el Señor dice, la comunión, la Santa Cena, el lavamiento de los pies. Una oportunidad más para hacer las paces con Dios. Y lo mismo con los esposos. No sé qué esposos aquí están disgustados con las esposas o las esposas con los esposos. Esta es la invitación para que entremos en ese reposo. Dios ha estado cesando de sus obras y nos dice acá, porque el que ha entrado en su reposo, versículo 10, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces el apóstol nos está diciendo que para entrar en ese reposo necesitamos cesar de nuestras obras, así como Dios cesa de las suyas. Yo les hago una pregunta, ¿qué obras nos quitan el reposo? ¿Y cuáles son las obras que debemos entrar? Porque hay obras en el reposo. ¿Ok? Hay obras, y puede sonar un poco contradictorio. ¿Cómo así? Pues yo creí que el reposo era quietud y cuando uno está quieto no está haciendo nada. Hay obras en ese reposo. Pero no son las obras mías. Son las obras de Dios. Pregunta. Dijimos que Dios está reposando, pero ¿sabían ustedes que Él también está trabajando? ¿Qué dijo Jesús en Juan 5:17? Creo que es el texto. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él está trabajando. En el contexto de Juan 5, ¿qué tipo de trabajo estaba haciendo el Padre y qué tipo de trabajo estaba haciendo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en Juan 5? ¿Recuerdan la historia? Había un paralítico en Betesda, ¿recuerdan? Y Jesús sanó a este hombre, le dijo, levanta, toma tu cama y vete. Entonces acusaron a este hombre de quebrantar el sábado porque estaba cargando su cama. En realidad era como una estera que tenía allí, él la levantó y se fue y la cargó. Y le dijeron, estás profanando el sábado. ¿Quién te dijo?
Y él le dijo, bueno, el hombre que me sanó, Jesús me dijo que me levantara y llevara esto. Y acusaron a Jesús que estaba quebrantando el sábado, y Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. ¿En qué trabajo estaba él? Trabajo de la redención, trabajo de la sanación, trabajo de la restauración, trabajo de la salvación. Ahora, veo que el tiempo se me está acabando, entonces voy a saltarme algunos puntos que tenía, vamos a ir al clímax de nuestro tema. Volvamos a Apocalipsis 14. Dijimos que al final del tiempo va a haber un gran conflicto. Y este conflicto tendrá un punto focal. ¿Y cuál va a ser el punto focal del conflicto? El primer ángel nos dice, nos invita a adorar a Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, pero el tercer ángel nos advierte en contra de la adoración de la bestia, de su imagen, y advierte en contra de el nombre de la bestia, la imagen, el número de su nombre. Dos tipos de adoración. Adoraremos a Dios que es el creador, y los que adoran a Dios que es el creador reciben el sello de Dios, o adoraremos a la bestia, la falsificación de Cristo, el anticristo, y recibiremos la marca. ¿Saben? Esos dos sellos y esas dos marcas, ese sello y esa marca, revelan carácter. Es decir, los que reciben la marca de la bestia son personas que nunca tuvieron fe para Dios, sino que van a preferir adorar y seguir a la bestia porque creerán que en tiempo de crisis será la bestia la que proveerá para sus necesidades. Pero los que han creído en Dios y han tenido fe explícita en Dios y le han permitido a Dios que obre en su vida, que transforme su ser, esos recibirán el sello. El sello de Dios es como la circuncisión. El sello de Dios es como el bautismo. En la experiencia de la circuncisión del Antiguo Testamento vemos que era una señal externa, ¿cierto? Había que cortar el prepucio. Pero los judíos se quedaron solo con la señal externa, pero pasaron por alto la experiencia interna. ¿Y a qué apuntaba la circuncisión? Circuncisión del corazón, ¿cierto? Circuncidados pues vuestro corazón, dice Deuteronomio 30, versículo 6. Lo mismo con el bautismo. ¿El acto o el rito externo de ser sepultados en el agua es importante? Sí, es importante, pero ¿es suficiente? No, tiene que ir acompañado del bautismo ¿del qué? Del Espíritu. Lo mismo el sábado. Es importante la experiencia sabática externa, guardar el día sábado, preparar los alimentos antes. ¿Es importante eso? Es muy importante, pero eso no va a servir si la experiencia sabática no va acompañada de la experiencia interna, que a esa dimensión del sello es la que hoy el Señor nos invita a que entremos a ese reposo. El Señor nos invita y esa experiencia la describe Deuteronomio 6 como tener la ley escrita en nuestros corazones. El sello tiene primero que estar en tu corazón para luego estar en tu frente. Porque Dios no va a colocar algo externo que no está adentro. Dios me sella como evidencia o resultado final de una experiencia interna. Y la última generación que pasará por la prueba de la ley dominical y pasará por el tiempo de angustia, será una generación que ha encontrado ese reposo en Cristo. Será una generación que le han dicho siempre sí o, no lo voy a decir siempre porque no creemos que va a ser una generación que no comete errores, pero Cristo ha sido el primer lugar en su vida y aunque han caído, se han arrepentido y se levantan y siguen teniendo a Dios como la prioridad en su vida. Cristo, su palabra, su ley son lo que absorben su interés, andan de acuerdo a la luz que tienen, colocan sus planes en los pies de Cristo Jesús. Queridos amigos, queridos jóvenes, los eventos finales nos muestran que estamos en las mismas vísperas de ese tiempo final. Y el Señor una vez más, así como Pablo escribiéndole a los hebreos, el Señor también nos dice, aún hay un descanso
que yo quiero que tú entres. ¿Cuántos? Primero voy a dirigirme a los jóvenes porque esto es juveniles. Quizás haya jóvenes aquí que han llegado, están dudando en cuanto a su fe, no saben qué hacer. Sienten que Dios los llama, pero quizás están indecisos o quizás se sienten tan indignos, pero hoy deciden colocarse al lado de Cristo y deciden prepararse para la crisis final y ser parte de la generación final. ¿Hay algún joven en esta noche que quiera prepararse, quiera entrar en el reposo, quiera ser victorioso? A ver cuántos jóvenes victoriosos y valientes, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos y padres que se encuentran aquí quieran decirle hoy al Señor, Señor, ayúdame a preparar a mi hijo, animar a mis hijos para que sean parte de esa generación y yo ser parte con ellos? ¿Cuántos padres? Gloria a Dios. Hermanos, para este tiempo hemos sido llamados. Para este tiempo Dios nos tiene. Que el Señor nos bendiga y que podamos tener la experiencia del sello hoy, para que cuando llegue la crisis podamos recibir ese sello externo, el sello de Dios. El Señor les guarde. ¿Vamos? Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Padre Celestial, ante el tiempo en que vivimos tan solemne, pedimos que tú, Señor, nos ayudes a romper las cadenas del pecado en nuestras vidas que quitan el descanso que tú nos quieres dar. Hemos entrado ya en las horas sabáticas y queremos entrar en tu reposo. Señor, los jóvenes, los hermanos han respondido hasta ahora, quieren ser parte de esa generación final. Queremos ser esa generación que será sellada con el sello del Dios vivo. Oramos, Señor, para que nos ayudes a ser parte de ese grupo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.